esa molécula de ADN A se podría arreglar, que se llama en la nomenclatura C2, CM, C2 sobre M, CC y C2 sobre C. Ella pudo, a través de sus experimentos, determinar que le quedaban 3 de estos compatibles con sus datos. Este aquí que visita a Dorothy Hopkins en Oxford y le plantea el problema. Entonces, Dorothy le dice lo siguiente: de los 3 grupos espaciales que están aquí, los azúcares no pueden haber condensado o solidificado en aquellos que tienen espejos, planos espejos, como este, M va por mirror. Quiere decir que con esa indicación, estos 2 grupos espaciales, como se llama, quedaban eliminados y determinaban como único grupo espacial, ¿no es cierto?, un grupo monoclínico que se llama centrado en un par de caras y que tiene fundamentalmente un eje doble. Déjenme que le explique qué significa un eje doble. Un eje doble significa que en el cristal hay un eje que hace que cada molécula tenga su contrapartida rotándolo 180 grados alrededor del eje. Vamos a ver que esto iba a ser un dato muy importante para la determinación de la estructura. Este aquí que aparece una quinta persona en discordia. Además de los muchachos trabajando en Cambridge, Rosalind y Wilkins trabajando en Londres, aparece un rival de cuidado para llegar, digamos, en la carrera por la estructura del ADN. Y ese es Linus Pauling. Linus Pauling, digamos, es uno de los químicos más brillantes que vivieron en el siglo pasado, en el siglo XX, y ya había confrontado científicamente, ¿no es cierto?, con Bragg, que era el director, ¿no es cierto?, el director en Cambridge, en 2 aspectos. En la carrera por la estructura de proteínas, lo que se llama la estructura alfa de la proteína, una forma particular de ovillarse las proteínas formando una hélice que llamó alfa, en el cual estaba trabajando Bragg, Kendrew y Perus. Habían producido un trabajo muy grande, pero habían propuesto varias estructuras y Pauling le ganó, propuso la estructura ganadora, la estructura correcta. Ya este es el primer caso donde le gana a Bragg en una de las carreras científicas. Antes le había ganado en la determinación de la estructura de los silicatos. Así es que era un rival de cuidado para Bragg. Ya lo había derrotado 2 veces, científicamente hablando. Así que él ahora se metiera en este terreno, digamos, ya lo ponía bastante nervioso. No vaya a ser que una vez me derrote, esta vez con la estructura del ADN. Así que Pauling, ¿no es cierto?, recurriendo a los datos difusos de Ashbury y poca información, plantea un modelo de ADN de 3 hélices. Es este modelo que está aquí. No quiero entrar en mayores detalles, pero ya ven que este es un modelo errado. Como ustedes pueden ver acá, ¿no es cierto?, ya sabemos que el ADN popularmente es la doble hélice, no la triple hélice de Pauling. Otra cosa que vemos acá es que las bases están igualmente dirigidas hacia afuera, como en el modelo errado de Watson y Crick. Así que cuando este trabajo en forma de preprint llega a Cambridge, cunde la desesperación entre los muchachos. Esto es Crick y Watson, ¿no es cierto?, que estaban trabajando sobre la estructura. El maestro nos ganó una vez más.
Sin embargo, cuando miran el resultado, la estructura propuesta, notan que es similar a su modelo fallido de algunos meses anteriores. Y eso los relaja un poco. Watson entonces visita a Rosalind y Wilkins en Londres. Entonces ahí se produce, llevando ese trabajo de Pauling, y lo primero que él hace es trata de hablar con Rosalind. Para esto Watson era bastante prepotente, digamos. Entonces entra en el laboratorio sin tocar, Rosalind está mirando una fotografía, levanta la vista con cara de pocos amigos. Él se aproxima y le establece una colaboración con el paper de Pauling en la mano. Le dice de establecer una colaboración y dilucidar antes que Pauling lo haga, porque donde se dé cuenta del error, una persona con el nivel científico de Pauling lo iba a remedar y iba a salir con la estructura correcta. Así que le propone a Franklin, ¿no es cierto?, colaborar en la estructura del ADN. Además está a decir que se establece una charla de tono subido, al punto que Franklin avanza sobre él como para pegarle. Que era alto pero delgado, recula hasta la puerta del laboratorio y allí lo encuentra Wilkins, con el cual tenía una buena relación, y se lo lleva a la oficina. Allí Wilkins le muestra, sin el consentimiento o conocimiento de Franklin, la famosa, lo que era hoy es la famosa foto 51 de la forma B, fuertemente hidratado, 92% de humedad, que fueron tomados por Rosalind y su estudiante Gosling en mayo de 1952. Como él ya había sentido hablar, digamos, de la estructura de hélice por parte de su socio Crick, que justamente había desarrollado la teoría del scattering de hélices alfa, cuando ve esta foto, dice que el corazón se le aceleró, quedó boquiabierto, y directamente trató de registrar la imagen de esa foto, que por supuesto en aquella época no había fotocopia, y que Wilkins, que quería estudiar para sí mismo, digamos, la guardó en la cabeza inmediatamente. La cuestión es que Watson regresa a Cambridge, ¿no es cierto?, con esa información, y para no olvidarse, dibuja en el margen de un periódico las manchas que vio que demostró Wilkins. Wilkins. Entonces, cuando se la muestra a Crick, que era un experto cristalógrafo, particularmente era brillante en la teoría, y había hecho la teoría justamente de difracción por hélice, él inmediatamente reconoce, ¿no es cierto?, que esa fotografía tenía una información muy importante. Para que ustedes tengan una idea, la figura de difracción por parte de un arreglo de hélices que están alineadas entre sí, ¿no es cierto?, pero descorrelacionadas, cuando es iluminado por rayos X, tiene esta forma que está acá, y aquí está amplificada. Como pueden ustedes ver, este patrón de difracción que está acá en forma de X se corresponde con una hélice que tiene un determinado paso y un determinado diámetro. Cuando se alteran los parámetros de la hélice, también se alteran las características del patrón de difracción. El resultado es muy simple. Si yo conozco el patrón de difracción, puedo volver para atrás, como habíamos visto en aquella imagen preliminar, y dilucidar cuál es la estructura que produce ese patrón de difracción. Así que esto hizo sonar la campana a Crick, que era un especialista en esto, y por lo tanto pudieron, digamos, interpretar, ¿no es cierto?, estas fotos que están acá. No presten atención, esta es la matemática, muy interesante del patrón de difracción, pero básicamente aquí pueden ver la fotografía de Franklin, de Rosalind, las mejores que se habían obtenido en el mundo, interpretada en términos de ese modelo de hélice. De este patrón se puede sacar sin mayores dificultades, no se necesita hacer un espectro,
un experto, las características esenciales de esa hélice, que es su paso, son 34 Armstrong, esto viene dado por esta separación pequeña que está acá, la separación entre las bases, que viene dado por esta separación grande entre estas manchas que están acá, y otra cosa interesante que notó Franklin es que 1, 2, 3, la cuarta no hay ninguna mancha. Eso indica que esto es producido por dos hélices que están separadas una de otra, no en un medio del paso, en 3/8 del paso. Esto es algo que dilucidó la misma Franklin. El resultado entonces es que la gente, Watson y Crick, tenían entonces piezas de información vitales para construir su modelo de ADN sin haber jamás tomado una fotografía, drenando sobre los hermosos espectros y el trabajo meduloso de Franklin. Ellos estuvieron en condiciones de proponer una estructura para el ADN que resultó correcta. ¿Por qué? Los datos de Rosalind fueron fundamentales, claves para el modelo molecular de ADN, por lo siguiente. Se trata de un polinucleótido de ADN en forma de hélice. Los fosfatos están en el exterior de la hélice. De la figura de difracción se puede saber exactamente el radio, 10 Armstrong de ese eje. Las bases están hacia el interior y están separados en 3,4 Armstrong. El paso de la hélice es 34 Armstrong, o sea, se tienen 10 nucleótidos por vuelta. Y el sistema consta de dos hélices coaxiales relacionados entre sí por un eje doble perpendicular al eje de la hélice. ¿De dónde sacó Crick esto? Del dato que Franklin proveyó de la estructura cristalina, que tenía un eje doble. Eso hizo sonar la campana en un experto como Crick, y dijo, por continuidad, esta forma B del DNA debe consistir, ¿no es cierto?, de dos hélices, una que está en una dirección y la otra relacionada por un eje doble perpendicular al eje que está orientada en la dirección opuesta. Este es un dato extremadamente importante porque todos ellos limitan el número de modelos que los muchachos tuvieron que construir de prácticamente una infinidad a unos pocos que satisfacen los datos de Franklin. Está claro eso, es decir, los datos de Franklin limitaban los modelos. Ellos no hicieron jamás una experiencia de difracción. Se valieron en lo que escucharon, ¿no es cierto?, lo que pudieron espiar, por así decir, de los datos de King College, particularmente de los de Franklin. Así que todas estas características constriñen, digamos, el posible modelo que estaban construyendo de una manera que era determinativo casi. Bastaba, sin embargo, algunos detalles. Y era cómo estaban las bases. Las bases son estas que están indicadas acá, purínicas y estas pirimídicas. Y entonces, Bragg, en aquel momento, cuando se enteró de que su viejo rival, archirrival, Pauling, estaba pisándole los talones, directamente liberó a los muchachos para que siguieran con sus trabajos y facilitó que el taller del Cavendish realizara modelos de metal y alambre de las bases estas para que Watson pudiera armar sus modelos. Entonces, Watson inmediatamente comenzó a armar modelos donde colocó bases igual con igual, como las que están indicadas aquí. ¿Qué ocurría? Que tenía algunos puentes de hidrógeno, pero ustedes pueden ver que en este caso es acá tengo, digamos, una adenina con una adenina, tiene un tamaño más grande que en el caso de la citosina con la citosina, y lo mismo pasa con las otras bases. O sea,
El apareo de igual con igual, al colocarlo en esta cadena,